Cordial saludo. Eh, Este es el video que vamos a presentar acerca de la socialización de los hallazgos de la auditoría médica y también la socialización de la resolución 1995 de 1999 acerca de la normatividad que regula la historia clínica. Bueno, sobre el informe, o más bien sobre la socialización de la resolución, primero queremos recordar que en el artículo primero aparece la definiciones. Aparece la definición de la historia clínica, en donde nos recuerda que la historia clínica es un documento de carácter privado. Es decir, el dueño de la historia clínica es el paciente. El hospital lo administra, pero el dueño es el paciente. Es un documento también obligatorio, ¿sí? Un documento obligatorio. Este documento sí o sí siempre se debe diligenciar, independiente de la situación que se presente. Todo acto de atención en salud debe quedar diligenciado. También nos dice acá que debe ser sometido a reserva. Sometido a reserva en el sentido que pues no es para estar ventilando en otros lugares, ¿cierto? Es algo que solamente compete al personal asistencial, o lo que define dentro de la misma resolución, que tienen acceso a la historia clínica a razón de ser actores del sistema de salud, ¿cierto? Como las EPS, como también los comités hospitalarios, ¿cierto? Y por ejemplo también los que realizamos las auditorías, ¿sí? Dice en el cual se registra cronológicamente y la importancia de que siempre quede un registro ordenado en el tiempo, que no vayan a haber notas que terminan comentando cosas de situaciones anteriores cuando ya están desfasadas en el tiempo. Ahora, toda solicitud, porque pues digamos acá este es un hospital de segundo nivel y los especialistas tienen a veces disponibilidades, ¿cierto? En donde se haga una solicitud de una valoración, ¿cierto? Encontré algunos casos en donde evidenciamos que se hace, digamos, se comenta telefónicamente y no presencialmente, entonces no quedan las notas del especialista en el sistema, sino que simplemente queda el registro del médico general, ¿sí? Entonces recordar que en este caso, si se requiere que se haga una valoración, todo manejo de parte del médico especialista debe quedar consignado en la historia clínica. ¿Listo? Bueno, de las condiciones de salud. Entonces, claro, obviamente los especialistas son los que mejor hacen la descripción de las condiciones de salud de los pacientes. Y qué bueno que podamos, digamos, transmitir eso al personal médico general para que vayan puliendo también esas capacidades, ¿cierto? De los actos médicos, es decir, todo acto realizado por el médico especialista debe ser registrado por el médico especialista, no que el médico general le deje para que él hiciera la nota, ¿sí? Entonces esto es importante que eso quede, digamos, claro. Uno de los hallazgos que me llamó la atención en este proceso de auditoría era que estaban apareciendo unas glosas donde decía que no aparecía la valoración por parte del especialista, y pues se encontró que la historia clínica como tal al momento de imprimir no colocaba nombre, firma y número de documento de los profesionales y auxiliares que estaban haciendo el diligenciamiento de la historia. Eso ya se hizo corrección
con el ingeniero, se le presentó la solicitud y ya quedó corregido. Y se nos estaban presentando glosas por eso, porque pues aparecía un registro en la parte superior de la nota en donde decía el nombre de la persona, entre paréntesis el perfil, pero pues en ese espacio no se alcanzaba a evidenciar de forma completa el perfil. Entonces, por ejemplo, si era medicina interna, solamente se alcanzaba a leer medicina. Entonces, como en otros lugares aparecía era enfermería o medicina o auxiliar, pareciera como si todos hubieran sido médicos generales. Entonces eso ya se corrigió y pues esperamos que en lo sucesivo de los próximos meses no sigan llegando ya ese tipo de glosas. Ahora, hay otra característica que es la integralidad. Sobre la integralidad, la resolución nos dice que la historia clínica de un usuario debe reunir la información. Y ustedes saben que hay diferentes aspectos de la información que se registra, porque no todos son los aspectos científicos o los técnicos, sino también hay aspectos de carácter administrativo. Y los aspectos científicos son especialmente del médico y aún más especial del especialista. Ahora, hay una dinámica que acá es bastante, ayudadora, y es el proceso de revisoría. La revisoría, como dice su nombre, hace una revisión de las atenciones, especialmente o enfocadas a las que son procedimientos quirúrgicos y hospitalización. Es decir, el fuerte donde están los especialistas. Eso nos ha permitido, digamos, atajar muchas cosas para que no lleguen en glosas. Ustedes saben que esa área es la que genera más costos, pero pues también la que genera facturas de valores más grandes. A razón de eso, hemos notado que la mayoría de hallazgos no vienen como tal de la contestación de glosas, pero sí vienen del apoyo que se le hace a las revisorías. Y necesitamos que las descripciones que se hagan de los procesos quirúrgicos sean más específicas y claras, ¿sí? No podemos hacer, por ejemplo, una descripción de un lavado sin colocar la cantidad de solución salina que se usó para el lavado. O sea, son minucias, pero impactan. O no podemos si vamos a hacer un procedimiento, no describirlo. Tiene que quedar descrito el procedimiento de forma detallada, clara, concisa, ¿cierto? Pero tiene que quedar descrito. Porque si no, se queda general, si no queda claro, no va a poder ser facturable y no va a ser cobrable. Ahora, en los aspectos técnicos, ustedes saben que hay cierto soporte técnico que se necesita para la realización de las diferentes actividades en salud, sean especialmente en los procedimientos, ¿cierto? Estas cosas tienen que quedar descritas también allí, ¿cierto? Si se presenta algún inconveniente, incluso, por ejemplo, un aspecto técnico que se puede dar, por ejemplo, un reporte de ecografía, ¿cierto? Con qué transductor se hizo, ¿sí? Y eso pues es parte de los reportes e informes de ecografía. Así también en las diferentes notas de los procedimientos. Ahora, en lo administrativo sí hay algunos trámites administrativos que también deben quedar registrados. En el caso de ustedes pues no es tanto, porque eso es más de las auxiliares de enfermería o las jefes de enfermería. Entonces dice que esos aspectos científicos, técnicos y administrativos de qué, relativos a la atención en salud en sus diferentes fases. Yo sé que al hablar del concepto de especialización es porque uno está haciendo un enfoque de manera especial en algún tema o algún asunto. Pero
todos pertenecemos a una misma empresa y hay una parte que a veces no es muy manejada, ¿cierto? Y es la promoción de la salud y la prevención específica. Sí necesitamos la ayuda de todo el personal, incluyendo los especialistas, para ayudar a identificar esas poblaciones que no se les ha hecho promoción de salud o prevención específica, porque las personas que son de más difícil captación son precisamente aquellos que no quieren venir al hospital y solo vienen en casos muy urgentes que de verdad obligatoriamente les toca. Y esos casos son los que pasan por la urgencia y por los procedimientos quirúrgicos. Entonces, ustedes nos pueden ayudar a identificar a esos pacientes que no han venido a sus actividades, de manera que en medio de ese proceso pueda haber una captación que se le reporte al área de PIMS, de manera que se pueda hacer esa captación a tiempo. En cuanto al diagnóstico, ¿cierto? Diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad. Y lo que dice ahí, abordando como un todo los aspectos biológicos, psicológicos y social. La parte social es tan importante que uno hasta puede justificar una urgencialización, una hospitalización por la situación social. Por ejemplo, si yo encuentro una materna que llega al servicio de urgencias, porque pues ella refiere que tiene una leucorrea, ¿cierto? Pero resulta que esa paciente tiene una leucorrea, pero es una paciente migrante que vive en una zona rural dispersa, que hicieron una inversión grande en su núcleo familiar para poder pasarla por el servicio de urgencia. Y es una paciente que no tiene controles. Pues es una paciente que se va a terminar cobrando a la Secretaría de Salud, ¿sí? Por contratos de PPNA. Pero es una paciente que apenas le dé la salida no se va a volver a captar. Va a volver solamente cuando esté complicada. Así que es el momento, digamos, para justificar, a razón de eso, digamos, hacer todos los exámenes y todas las valoraciones que se requieran, ¿cierto? De que tendría que haberse hecho por control prenatal, pero por su condición social y económica no lo hace. Entonces, como darles un ejemplo, ¿sí? Pero las diferentes situaciones sociales que se presentan y psicológicas también deben ser tenidas en cuenta, porque el ser humano es completo, integral, y nosotros no atendemos enfermedades, sino atendemos pacientes, personas. Y siempre recordar que está esa dimensión personal, familiar y comunitaria del paciente. Viene solo, está acompañado, tiene alguien que le traiga comida, no le traiga, ¿cierto? Tiene alguien que lo acompañe, si tiene que salir remitido hacia alguna otra institución, ¿cierto? Bueno, otra característica es la secuencialidad. Los registros de la prestación de servicios de salud deben consignarse en la secuencia cronológica en que ocurrió la atención. Lo que les he dicho ahorita, no podemos estar haciendo notas de situaciones anteriores como si fueran presentes, ¿cierto? De esa manera necesitamos tener muy claramente ese orden. ¿Cuándo es más importante eso? Por ejemplo, en una reanimación. Esa secuencialidad cronológica es muy importante. Ahora, si hay un proceso de un código azul, un código rojo, ¿cierto? En donde el médico general solicita el apoyo del especialista, lo que hemos dicho, el especialista debe hacer sus notas. El médico especialista hace las de él, pero el médico general hace las de él, pero el médico especialista debe hacer sus notas. Y pues no puede ser que la nota del médico esté por un lado, la de la jefe por otro y la del auxiliar por otro, ¿cierto? Entonces esa importancia de hacer una descripción, en un caso de un código azul se hace minuto a minuto, ¿cierto? La descripción de qué se va haciendo.
Entonces ser muy detallados en eso, en esa secuencialidad cronológica, porque eso puede generar malos entendidos, ¿sí? La racionalidad científica. Bueno, la racionalidad científica es algo que recae en los hombros del médico. Acá hemos notado algo muy llamativo y es el uso del TAC. Lastimosamente tenemos una alta cantidad de glosas sobre las solicitudes de TAC, porque se hace una solicitud pero no se explica para qué fue que se pidió, no se justifican. Se hace la solicitud, se justifica, pero no se vuelve a mencionar después cuál fue el resultado, en qué cambió la conducta, qué decisión nueva se tomó con ese resultado. Incluso a veces hasta dejan lectura del TAC de forma ambulatoria. Eso nos está generando dificultades. El TAC, así como va, no va a dar ganancias, va a dar pérdidas, porque se está usando, pero no se está pudiendo cobrar porque no tiene la justificación que debería tener. También pido que de pronto como médicos especialistas lo transmitan a los médicos generales. No es tomar TAC por tomar TAC, y no amerita en todas las ocasiones, ¿cierto? A veces con un examen más sencillo previo se puede llegar al diagnóstico, pero no hay cómo justificar el TAC pasando directamente allá o sin unos criterios claros, como se ha encontrado en varias ocasiones. Entonces, de tener en cuenta esa parte. De modo que evidencia en forma lógica, clara y completa. Yo le daba una recomendación a los médicos generales y a ustedes también se las extiendo, a enfermería también se las extendí. Y es cuando terminen de escribir su nota, tomen un pequeño respiro, una pausa y léanla. Lean qué escribieron. Porque ahí después donde uno comienza a darse cuenta, oiga, esto que escribí acá no está muy claro, o no tiene coherencia, o esto no se entiende bien. Especialmente porque hay mucho uso de lo que llamamos las plantillas, ¿cierto? Y no estoy en contra de las plantillas, se pueden usar, pero hay que saberlas usar. Hay que saberlas usar. Hemos encontrado historias clínicas en donde explícitamente terminan escribiendo que la nota que hicieron no corresponde a ese paciente y no que era otro. Entonces hay unos problemas de identificación de paciente. Y le queda a uno como esa pregunta en la mente, ¿será que el otro paciente que debía tener esa nota no se le hizo? ¿Y se le hizo a esta? ¿O será que el otro paciente, del cual es la nota que hay acá en este presente, él piensa que esa fue la nota que le correspondía a él y en realidad era de este otro, ¿cierto? Entonces puede haber ese tipo de cruces. Los hemos encontrado, lo hemos evidenciado. Entonces, tener cuidado con ese proceso de identificación del paciente, ¿sí? Bueno, la otra es la oportunidad. El diligenciamiento de los registros de atención de la historia clínica se hacen o simultánea o inmediatamente. Simultáneamente es cuando estamos haciendo, por ejemplo, una valoración de consulta externa, no hablando con el paciente, y va de manera simultánea haciendo la historia clínica. Inmediatamente, como cuando son procedimientos quirúrgicos o atenciones digamos más complejas en el servicio de urgencias, ¿sí? Un triaje 1, un triaje 2. Pero se necesita que haya una cercanía entre la atención y el registro de esa atención. Es necesario. Y hay otros temitas que quería como tocar de la preauditoría que se ha hecho. Y vuelvo y les insisto, el tema del TAC me preocupa mucho. Se están enviando muchos TAC
sin justificación. Yo no tengo problema con que envíen el TAC. El problema está en con que no lo justifiquen, en que no hagan la lectura del resultado. Y ojo, lo que les decía a los médicos generales, ellos, los médicos generales, ustedes no, pero sí los médicos generales he visto, cogen y me transcriben los resultados del examen. Yo no necesito eso porque pues el sistema igual carga los resultados del examen y queda dentro de la historia clínica. Necesitamos la interpretación, que claramente se note que el examen fue leído e interpretado en el contexto de la situación del paciente. Los errores de identificación que les decía, ya me he encontrado con varios errores de identificación y es necesario estar, digamos, más pendiente de. Yo sé que a veces hay una carga laboral que puede influenciar, pero hay que hablarlo con las personas pertinentes para que se pueda, digamos, dar la solución administrativa a eso, ¿cierto? También la descripción de los lavados quirúrgicos, lo que decía, a veces son descripciones muy inespecíficas y no permiten definir exactamente a veces el procedimiento y a veces algunos otros aspectos, como les decía, cuánta solución salina se usó para un lavado, ¿cierto? Lo otro es la coherencia entre las órdenes y la descripción quirúrgica, lo que les decía. El médico ordena tal procedimiento, médico especialista, pero cuando uno va a mirar la descripción no compagina, ¿sí? Entonces que haya esa coherencia entre las órdenes y la descripción quirúrgica. Hay cosas en las que quisiéramos pedirles que ustedes nos colaboren, ¿cierto? Necesitamos su apoyo para que se logre ampliar el número de guías de práctica clínica que se socializan al personal médico. Así que en su momento les estaremos solicitando algún tipo de apoyo sobre eso. La pertinencia de las ayudas diagnósticas. Son ustedes los que pueden ayudarnos a colocarles a los médicos generales los parámetros más claros, ¿cierto? En cuanto a cuáles son las indicaciones para la toma de ciertos exámenes o apoyos diagnósticos, ¿sí? Sobre las plantillas de los reportes ecográficos. Esto es una institución, un hospital, así que pues no está bien que cada médico tenga su propia plantilla para el reporte de sus procedimientos ecográficos. Así que esto es necesario, especialmente el apoyo de la parte de radiología, para que podamos tener unas plantillas adecuadas institucionales que cumplan con los requisitos mínimos, ¿cierto? De manera que tengamos unos formatos estandarizados. Esa petición ya se la pasé a la coordinadora asistencial y a calidad para que coordinaran con los médicos especialistas la realización de esas plantillas, de manera que esto nos agilice el trabajo, ¿cierto? A todos. Y lo otro es revisando la situación de toda la cadena de facturación. Se identificó que el hospital como tal no tiene una oferta de atención en salud aterrizada en códigos CUPS. Y yo sé que algunos de ustedes lo habrán notado, de que se va a hacer algún procedimiento y no tienen qué código pedir, ¿cierto? Qué código solicitar para poder solicitar ese procedimiento. Así que quisiéramos que ustedes nos ayudaran con eso. La doctora Mercedes ya se le entregó una plantilla donde viene por cada especialidad cuáles son las actividades en códigos CUPS, para que ustedes nos marquen las que les corresponden a su especialidad, ¿sí? Las que se pueden hacer con las cosas que tenemos aquí en CIMITI. Entonces les agradecemos mucho su cordial atención. Eso es lo que teníamos para compartirles. Y
cualquier duda, cualquier pregunta, ustedes en el grupo, en el chat de especialistas, ahí está el número mío y con todo gusto yo quedo atento. Ojalá nos podamos seguir trabajando de la mano, poder apoyar mutuamente para sacar estos procesos adelante. Que tengan buen resto de día y nos vemos en otra ocasión.